Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en este proyecto. Quisiera decir Patreon, pero realmente hoy estoy un poquito confundido al respecto de si vamos a continuar 100% por aquí por Patreon o que creo que sí, eso es en teoría lo que vamos a hacer, pero también quisiera dar algunas opciones, algunas alternativas a el contenido que estamos creando para ustedes, ya que he tenido como varios, digamos, inconvenientes con la plataforma de Patreon. Una de ellas siendo que cuando me sentí como que ya no podía hacer nada más de contenido y estaba pausando los cobros mensuales, de pronto se cobraban, aunque, o sea, como que no sé si en realidad era cuestión de la plataforma o si yo estaba haciendo algo mal, pero de pronto se hacían los cargos y yo estuve haciendo los reembolsos siempre que se hicieron los cargos cuando no debieron haberse hecho, pero aún así fue como una situación ahí medio cansada. Y entonces esa es una de las cosas que estuvieron pasando a las personas a quienes les pasaron y para quienes fue un inconveniente. De verdad les pido una disculpa de todo corazón. De verdad, perdón. Pero todo lo que se cobró cuando no se debió haber cobrado fue de mi parte reembolsado, que eso no les quede ninguna duda. Y el otro inconveniente que hasta el día de hoy noté, y es algo que también fue recurrente, es que personas no me encontraban dentro de la plataforma. Gente que, y de hecho yo no uso Patreon, a lo que me refiero que yo no lo uso de manera personal, yo lo uso como creador, pero realmente no lo estoy utilizando como una plataforma para yo consumir contenido. Sin embargo, Patreon siempre como que me pareció la plataforma ideal para hacerlo. Veo que muchos youtubers la usan y siempre se me hizo como una plataforma medio profesional en el sentido que pues como que tenía entendido que no estaba tan ligado al contenido como de adultos, contenido sexual, como otras plataformas, más comúnmente como Patreon, digo, perdón, como OnlyFans, que de hecho yo siempre utilicé esa analogía de OnlyFans con Patreon, o sea, como que Patreon para mí era un OnlyFans o es un OnlyFans, el mío en particular, como yo hacía el chiste como que mi Patreon es como un OnlyFans, pero en lugar de enseñar las nalgas estoy enseñando contenido sobre perforaciones, ¿no? Pero creo que más gente está familiarizada con OnlyFans que con Patreon. Más gente ya usa OnlyFans. Entonces, por ahí el día de hoy me dejaron un comentario en uno de los videos que he estado haciendo respecto al Patreon, respecto a mis frustraciones con Patreon, y alguien me sugirió como que, oye, deberías de checar OnlyFans porque pues hay contenido que no es, o sea, hay otros creadores que están subiendo contenido que no es sexual o para adultos y te da como muchas más opciones. Entonces, yo lo que estaba teniendo en mente era para este 2024 que voy a lanzar de nuevo el proyecto de compartir contenido. Tenía la opción como que de hacer clases como la que voy a hacer el día de hoy con ustedes, que es una de las clases que di en Colombia, tenerlas como por separado en alguna otra plataforma como individual y cualquier persona que quisiera tomar esa clase, una sola clase en particular, que la pudieran pagar y consumirla y ya, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que OnlyFans da esa opción. O sea, pueden suscribirse a mi OnlyFans, suena raro decirlo, y de ahí elegir si quieren alguna clase distinta. Y por lo que veo también pueden como tener una comunicación mucho más directa conmigo y también como pedir, oye, fíjate que estoy teniendo problemas con esto en particular. Es como un rollo así más personalizado. Pero bueno, no quiero darle tantas vueltas a este asunto el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí pues al pendiente de lo que hago y queriendo consumir mi contenido. El día de hoy tengo una clase de las dos que tengo preparadas para ustedes este mes, que como les digo son clases que yo ya había preparado para el seminario que di en Colombia en septiembre y mi plan era hacer esto desde antes del seminario. Sin embargo, está imposible, de verdad. Este primer año de mi bebé ha sido súper... No me quiero meter en muchos detalles, dije que ya voy a empezar, pero bueno, ya,
Creo que ya hablé demasiado. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre freehand y en específico cómo freehand es algo que ya he enseñado en distintas ocasiones. Entonces quise darle como una vuelta un poquito distinta y no hablar tanto como de la técnica de hacer freehand, sino como de truquitos, cositas que he ido desarrollando a través de estos últimos años, que inclusive en este último año, inclusive en los últimos par de años, o sea, son cositas que siento que cuando uno es aprendiz de alguien y aprende a perforar de tal manera, como que es difícil de pronto abrir la mente a cosas nuevas. Y algo que tuve yo es que como aprendí de muchas personas, como estuve viajando tanto y conociendo y trabajando con tantos perforadores distintos, pues creo que tengo una manera más distinta de atacar de pronto ciertos problemas. Para quienes no saben absolutamente nada de mí, lo que vamos a hacer el día de hoy es primero comenzar con una pequeña introducción. Tengo por aquí todavía mis notas de la clase de Colombia, así que vamos a empezar por ahí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rubén Lu y ya llevo un rato haciendo esto. Quiero, aunque no lo crean, estos últimos años se me han pasado súper rápido. Yo comencé a perforar, digamos que en el 2003, por aquí les muestro algunas de mis primeras perforaciones y tengan en cuenta que estas son algunas de mis perforaciones como exitosas. Hubo otras, digamos, en el año o un par de años antes de esto que no eran dignas de una fotografía, pero bueno, estas son algunas de mis primeras perforaciones. Las primeras dos, la ceja y el vertical bridge, fueron de hecho, todas esas perforaciones son en gente que hasta la fecha conozco, pero el primero es Adrián, es uno de mis mejores amigos, hasta la fecha nos vemos, nos platicamos bastante. El segundo es Sanders, otro amigo mío que ya tiene rato que no lo veo. Y la tercera es la oreja de la que era mi chica en estos tiempos de adolescente. Esta chica, Paulina, como pueden ver, tiene otras perforaciones, esas no se las hice yo, pero era una persona que estaba súper interesada en piercings y de hecho que me ayudó a mí bastante a desarrollar y no solo mi interés, sino mi técnica como perforador, ya que pues me pedía cosas interesantes, cosas nuevas que nunca había hecho y pues las hacía. En este caso es Snook, no tengo idea de cómo me atreví a hacerlo, no tengo idea de cómo funcionó, pero pues así fueron mis primeras perforaciones. Estas primeras perforaciones que estoy realizando en este tiempo eran realizadas de la forma que primeramente me enseñaron en un estudio aquí en Tijuana y pues no de la mejor manera, pero en este tiempo era lo que había y definitivamente sí fueron realizadas con pinzas. Aquí en la foto que ven, esta ya es como del 2005, es la primera foto que tengo mía perforando. Y para este punto ya estaba un poquito, ya no estaba aquí en Tijuana, pero bueno, ya llegaremos a eso. Y alrededor de ese tiempo de esa foto fue cuando conocí a Ron Garza, igual ya llegaremos a eso. Pero como pueden ver en este punto, o no sé si se alcanza a ver o no, pero en este punto ya estoy perforando sin pinzas, con guante estéril, con cubrebocas, lo cual para ese tiempo era como todavía no tan aceptado como el día de hoy. Como les digo, crecí en la ciudad de Tijuana. Tijuana, para quienes no saben, es famosa por crimen, delincuencia, prostitución, drogas, todo ese tipo de cosas. Pero también es la frontera con Estados Unidos. Y no solamente con Estados Unidos, sino en específico con California. Y en específico, pues, San Diego y cerca de Los Ángeles y cerca de toda esta área donde se desarrolló el piercing, realmente. O sea, bueno, Cold Steel obviamente está en San Francisco, pero California en sí es la cuna como del piercing moderno, ¿no? Entonces tenemos Gauntlet, tenemos Cold Steel, como les digo, y pues esos fueron los lugares pioneros de nuestra industria como la conocemos el día de hoy. Otra cosa que pasaba cuando yo era adolescente, como les digo, por ahí del 2003, es que yo creo que un poquito antes del 2003, como entre el 2001 y 2002, es que descubrí la página de la BME. Para quienes no conocen la BME o no conocieron la BME, era una página, creo que hasta la fecha existe, pero ya no tiene rato que no lo checo, pero en específico la BME, que era una página así de modificaciones y todo este tipo de cosas que se me hacían como súper interesantes, tenía su propia red social dentro de la página que se llamaba IM. Y en IM eran personas como realmente súper
digamos, friki, o sea, gente como de la industria, perforadores, tatuadores, modificadores, todo ese tipo de cosas. Entonces, este lugar fue como uno de los primeros lugares donde empecé a tener contacto con estas personas. Cabe mencionar que el haber crecido en Tijuana y en un lugar frontera, otra cosa que hizo es que crecí de una manera como bilingüe, y no solamente bilingüe, pero también como muy americanizada. Por lo tanto, este tipo de lugares como el IM y la BME me permitieron absorber muchísima información. En específico, el Modblog era un blog en el cual se compartían como pues artículos y distinta información respecto a perforaciones, en modificaciones en general, pero pues las perforaciones eran lo que más me interesaba. Entonces de pronto yo tenía 15, 16 años y ya sabía de punch and taper, sabía de dermal punch, sabía de escarificaciones, sabía toda esta información. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente del artículo de Tom Brazda y Brian Decker hablando sobre las superficiales. Entonces, como que llegué a tener un montón de información teórica acerca de los piercings sin haber tenido todavía la práctica en sí, ¿no? Entonces eso fue súper interesante. Aquí estoy en el 2000 usando la misma playera, creo que no me la quitaba. Este es en el 2006, me parece, con Shannon Larratt, quien fue el creador de la BME, de IM, en mi opinión, un genio, así un genio. Y realmente creo que ni yo ni muchos de nosotros estuviéramos aquí si no fuera por lo que esta persona hizo por nuestra industria. Entonces, me siento muy afortunado de haber pertenecido a esta era de nuestra industria. Me siento muy afortunado de haberlo podido conocer. Y pues ya no está aquí con nosotros, pero su legado es increíble. De verdad, si tienen la oportunidad de investigar o si no saben nada de él, pues les recomiendo que le den un vistazo a su vida. Realmente creo que fue súper interesante. Entonces regresamos a el hecho de haber crecido en Tijuana. Como les digo, Tijuana pues es un lugar como súper, digamos, súper libre en todos los sentidos. Entonces yo desde muy chico, estoy hablando de 15 y 16 años, podía llegar a las farmacias que no te hacen ningún tipo de preguntas y podía comprar lo que usamos aquí, o lo que usaba en ese tiempo, o en general, no sé si lo conocen, pero Dermocrit es una solución de esterilización en frío. Entonces yo en este tiempo utilizaba pinzas que compré de un estudio aquí en Tijuana y las utilizaba, las remojaba en Dermocrit y según yo ya estaban listas para usarse con la próxima persona. Y lo que sí utilizaba nuevo y estéril eran los catéteres, que igual compraba cajas de catéteres en la farmacia. Jamás preguntaron absolutamente nada. Era un niño. Ahora lo entiendo, ¿no? Yo cuando tenía 15 años pensaba que ya estaba súper adulto, pero realmente pues era un niño llegando ahí a las farmacias a pedir cosas que a lo mejor no debía haber pedido. Pero bueno, así empecé. Y en algún punto de mi adolescencia, viendo MTV, me topé con este personaje. Si ustedes están interesados en piercing, saben quién es. Dani Yerna es una persona que ha hecho muchísimo por la industria del piercing, tanto en México como en Latinoamérica, diría yo, en habla hispana. Y pues bueno, yo estaba viendo MTV y salió, y ya tenía mi interés, ya tenía mis piercings, pero realmente no tenía como a quién acercarme para aprender más del piercing. Y aunque hubiera gente perforando aquí en Tijuana, realmente no había nadie con quien me sentía yo como que, ok, esa persona me puede enseñarlo. Entonces, desde que lo vi perforar y vi que era una persona como súper profesional y seria y todo eso, dije, va, pues voy a hacer todo lo posible por terminar conociendo a esa persona y tratando de aprender lo más que se pueda de esa persona. Entonces, yo en ese punto de Tijuana digo, ok, tengo que hacer todo lo posible para irme más cerca hacia allá, hacia Ciudad de México, donde está Dani, que es el centro de México, es la capital y pues no está nada cerca, son 3 horas y media en avión. Entonces es una ciudad como muy retirada, pero bueno, ya brinquémonos qué pasó entre medio, pero terminé en Ciudad de México y todavía no estaba con Dani, pero ya empecé a trabajar en algunos estudios de la Ciudad de México. Y lo que sucedió es que yo llegaba
con esta ya práctica y como, digamos, tenía esta teoría del piercing, como les menciono todo lo de la BME y todo eso. Entonces yo tenía una idea de cómo perforar, cuando hablaba con otros perforadores ya me daba a entender y todo, pero en cuestión técnica yo estaba completamente en otro lado, ¿no? Sí había perforado y digamos bastante, pero no de una manera profesional. Y sobre todo lo más importante es que la manera en que me habían entrenado era utilizando pinzas, catéter y pues joyería rosca externa, que eso es lo de menos, ¿no? Pero lo principal era la cuestión técnica. Entonces yo, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de una perforación de tragus de esa forma. Esa foto no es mía, la tomé del internet, pero como pueden ver, pues perforar con pinzas es relativamente sencillo. Lo que hacemos es pellizcar el tejido. Digamos, vamos a utilizar el tragus en específico. Pellizcamos el tragus con las pinzas, detenemos el tejido, picamos con el catéter, quitamos la aguja de metal y podemos insertar por completo la joyería dentro del tubo del recubrimiento del catéter, meter la pieza, sacar el recubrimiento y ya tenemos la perforación. Nada más aseguramos la pieza y quedó, ¿no? Entonces es una técnica relativamente sencilla. Cualquier persona con poquitita noción puede hacerlo. Y cuando llegué a Ciudad de México no había absolutamente nada de eso. No había ni pinzas ni catéteres. Lo que teníamos eran agujas, lo que se conoce aquí en México como cánulas, lo que hoy en día todo el mundo conoce como aguja americana. Pero bueno, era aguja americana y no había absolutamente nada de pinzas. Entonces, este es el momento clave de mi carrera en la que digo, ok, ¿qué voy a hacer para poder llegar a perforar con herramientas distintas? Entonces, este fue el parteaguas de mi carrera en el que tuve que tomar, pues ahora sí que la decisión de empezar a cambiar. Bueno, ni siquiera fue mi decisión, fue algo que no pude controlar. Así que eso fue lo que sucedió. Una disculpa, no he comido. Pero bueno, entonces, ya una vez en Ciudad de México, empecé, como les digo, a desarrollar como estas maneras de perforar sin las pinzas y sin el catéter. Entonces, pues sí fue como algo que me empezó a estresar, digamos, un tanto porque, pues, ¿cómo vamos a perforar un tragus? Después de haber aprendido a perforarlo de enfrente hacia atrás, teniendo un labret, era como demasiado complicado. Y créanme que llegué a hacer bastantes perforaciones que ojalá tuviera fotos de ellas, porque sí, llegué a hacer bastantes cosas que no estoy bastante orgulloso, pero bueno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empecé a escalar como de estudio a estudio en Ciudad de México. Hay un chorro mil de estudios, entonces empecé a cambiar de un estudio mejorcito a otro mejorcito y así. Pero yo ya tenía la idea de irme a Estados Unidos. Yo ya había conocido a Nick Wallach en ese punto y sabía que Nick era amigo de Dani. Y yo ya, como les comenté, sabía que Dani era la persona más preparada en Ciudad de México. Así que me acerqué a él, fui a su estudio, a Huacantanca, y de hecho llegué a su estudio el primer día que llegué a Ciudad de México. Llegué a su estudio con mi mochila, porque sí iba de mochilazo a Ciudad de México, y así súper apestoso y súper chico, y yo le dije, Dani, yo quiero aprender de ti, y pues básicamente no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo necesito aprenderte. Y Dani, para quienes lo conocen, pues saben que es una persona seria y es una persona como muy reservada. Y Dani así como que me dijo, no, pues... De hecho, en ese día iba Adrián conmigo, el chico que vieron en la primera foto. Él iba conmigo. Él fue quien me sacó de la universidad para irme a seguir mi sueño. Entonces se lo agradezco toda la vida. Pero bueno, entonces él estaba ahí conmigo y él recuerda exactamente lo que sucedió. Y me lo ha contado siempre que nos vemos, me cuenta eso. Que Dani me dijo, no, pues disculpa, pero pues aquí en el estudio estamos llenos. Aquí está Memo que trabaja conmigo y pues yo estoy y pues no tenemos como que espacio para nadie y pues suerte, ¿no? En eso llega una cliente queriéndose perforar su nostril y yo me quedé parado atrás de básicamente ella,
dándole la cara a Dani, por así decirlo. Y la chica pues preguntando y así, y Dani la atiende y yo estoy así como fijo viéndolo y no me muevo, estoy nada más como que viéndola. Y en eso la cliente ya como que, pues, no sé si, no me acuerdo si se iba a perforar o no, pero total que la cliente se va. Y Dani me dice, ¿puedes venir el martes? Y yo, sí, el martes vengo. Entonces, no sé cómo sucedió que de que me dijo que no, que me dijo que sí, pero fue algo increíble. Y Dani y yo desarrollamos una amistad, la cual eventualmente me terminó a llevar trabajando en uno de sus estudios que él abrió en un tiempo en Ciudad de México, otro estudio aparte de Huacantanca, y también me llevó a estar con él mientras organizó la APP en México. Por ahí tengo el certificado, creo que fue en el 2005, si no recuerdo, sí, según yo sí fue en el 2005, pero bueno, entonces él, como les digo, organizó ese congreso de la APP en el 2005 y pues trajo un montón de personajes de Estados Unidos. Luis García, ustedes saben quién es Luis García, trajo a Luis Pingarón, trajo a Blake, de hecho de Nomad, trajo a Jimmy Maldonado, trajo a un montón de personas, pero una de las personas que trajo, de quien yo ya sabía un montón, es Ron Garza. Entonces, un día, mientras estaba ahí con lo del seminario, lo del congreso, dijo, no, pues voy a ir por Ron Garza al aeropuerto. Y yo le dije como que, pues yo no tengo nada que hacer, si quieres te acompaño. Y él como que, pues sí, vamos. O sea, como que no pensó mucho al respecto, como que nada más yo estaba ahí de metiche. Entonces fui al aeropuerto con él, recogimos a Ron Garza. Y Ron estaba haciendo un esfuerzo así gigante por hablar en español, pero pues su español no es como el mejor. Y estábamos platicando y de pronto en ese como rato, de pronto le hablo en inglés y él así de que, güey, hablas, o sea, en inglés, ¿no? Pero me dijo, ¿cómo? ¿Por qué no me has dicho que hablas inglés? O sea, yo estoy aquí batallando y resulta que hablas inglés, ¿no? Entonces yo como que, pues nada más, no sé, ¿no? Entonces a él como que le llamó mucho la atención que, una, hablar inglés, dos, que perforara sin pinzas, tres, que perforara con guante estéril y supongo que cuatro, que yo como en ese punto ya había empezado a medio tratar de perforar con la joyería en mis manos. En específico me acuerdo de haber hecho unas perforaciones con argolla, unas perforaciones genitales, y me puse las argollas como anillo, así en el dedo, para tenerlas en la mano listas. Entonces eso a él le llamó mucho la atención. Yo para nada digo que en ese punto era un buen perforador, nada más estaba como teniendo esas ideas. Y como pueden ver, luego nos hicimos muy buenos amigos. Y también él me enseñó con su cámara. Él también es como yo, que le gusta documentar todo. En su cámara me mostró videos de él y de Chris Glunt, quien es uno de los perforadores que trabajan en Outer Limits, perforando sin pinzas todo esto y trabajando sobre todo con la joyería en sus manos. Y me acuerdo perfectamente que vi unas lenguas perforando o sea, haciendo la perforación y tomando la joyería y perforando. Y yo, o sea, eso fue algo increíble. Recuerden, esto a lo mejor a ustedes se les hace como súper sencillo y como que, pues sí, todo el mundo trabaja así. En este tiempo absolutamente nadie trabaja de esta forma. En este punto de la historia del piercing, todo el mundo trabajaba con pinzas, no con catéter en México. Bueno, más bien en México a lo mejor sí, a lo mejor no, pero definitivamente pinzas era como la norma, era lo más normal. Pero empezaba a haber como una separación entre los piercers que perforaban con pinzas y con guante de cajita, y de pronto piercers que trabajaban con guante estéril, con cubrebocas, con titanio únicamente. O sea, se empezó a hacer una separación súper significativa en la industria. No sé cómo, pero años después, no sé si me estoy como brincando mucho, pero años después terminé trabajando en Outer Limits, el mismo estudio en el que trabajaba Ron Garza, en el mismo estudio donde trabajaba Chris Glunt. Y llegó un día Ron y me dijo, toma esta cámara, toma este tripié, graba todo lo que puedas. Y terminé siendo parte del mismo proyecto que años antes Ron me había mostrado. O sea, fue algo así como, de verdad, hasta la fecha se me hace como increíble, mágico. No sé cómo sucedió, pero sí fue que sucedió. Otra de las personas que trajo Dani es Alicia. Alicia pues era en ese punto la presidenta de la APP
Y ella es la persona más importante de mi carrera. Alicia, ahorita en diciembre, cumple, ya son 2 años de que pues fue tomada de este mundo de una manera muy violenta y muy triste. Ella, también la esposa de Jimmy Maldonado, también en un acto que no vale la pena mencionarlo ni hablarlo, pero bueno, fue algo que definitivamente fue una de las catástrofes más horribles que han pasado en nuestra industria y, como les digo, no prefiero no meterme mucho en eso, pero cuando vino Alicia a la APP y me conoció y platicamos, y de la misma forma que Ron Garza me dijo, a ver, tienes 18, 19 años, hablas inglés, trabajas con Dani. Dani es, o sea, el top en México. Y sobre todo en ese tiempo, Dani era el representante más importante de México en la industria del piercing, nacional, internacional, como quieran. Simplemente Dani era la persona más reconocida, más seria, más profesional en nuestra industria. Entonces Alicia me dijo, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ya no hay para dónde irte en México. Vente, vámonos a Estados Unidos y te invito a trabajar a mi estudio, te invito a la APP de Las Vegas y vas de voluntario, tomas clases, conoces gente. Y entonces así fue como terminé en Estados Unidos y así fue como años después terminé en el proyecto de Ron Garza y demás, ¿no? Entonces, esa es la historia de básicamente los inicios de mi carrera y cómo fue que terminé a los 19 años en el estudio de la presidenta de la APP, trabajando junto a Alicia, a Jimmy Maldonado, y de ahí yendo a la APP y conociendo más gente, lo cual me llevó a conocer otros estudios, trabajar en un infinito así de lugares en Estados Unidos con los estándares más altos, con la joyería. Desde este punto trabajé con el metal desde el 2006, trabajé con Statim, trabajé con los guantes, o sea, todo lo que hoy en día les vengo a compartir se desarrolló gracias a estas personas en mi vida. Entonces estoy infinitamente agradecido con todas estas personas y cientos de otras personas que haría una lista enorme aquí, infinita. Y definitivamente en este punto la habilidad para perforar no estaba ahí. O sea, estaba la teoría, estaban las conexiones, estaba todo lo que yo quería para crearme esta idea de que era un buen perforador, pero a la hora de perforar estaba así súper mal. A lo que me refiero es que todo lo que les menciono de las pinzas y el catéter, y ahora imagínense trabajando por primera vez con rosca interna. O sea, todo me causaba un estrés, perforar, pasar la joyería. Entonces, si de pronto me pasaba bien la aguja, la joyería se me perdía la conexión. Si de pronto me enfocaba en pasar la conexión y pasaba súper bien la joyería, pero la perforación me quedaba mal, fue un punto como muy en el que me tuve que ver en el espejo y decir, ok, sí, ya estás aquí, ya estás haciendo esto, pero hay que ponernos las pilas y empezar a realmente desarrollar nuestra habilidad, ¿no? Quisiera terminar esta introducción, ya llevamos media hora haciendo esto, entonces vamos a dejar esta parte de la clase por separado y empezamos ahorita la clase ya en sí, pero como en agradecimiento a todas esas personas que les menciono, quería dejarles esta frase, que es una frase que toda la vida me ha inspirado muchísimo y siento que refleja realmente pues mi carrera, y es una frase de Isaac Newton que dice que si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombres de gigantes. Creo que dije hombros. Bueno, espero esto les haya gustado y comenzamos en el próximo video. Bye, voy a comer rápido y seguimos.